tiros al blanco, grandes batallas y baladas que reconocían sus proezas como héroes. Esa es la imagen que muchos en la actualidad tienen de los arqueros medievales. Pero la realidad de estos hombres era muy distinta a cómo la proyectan en las películas y series de Hollywood. Ser un arquero en la Edad Media era un oficio brutal, que desgastaba la mente y exigía al cuerpo alcanzar sus límites. Y donde muchos veían la gloria y la fama, se escondían años de esfuerzo y dedicación para dominar un arma de combate que durante el medioevo sembró el temor en los corazones enemigos. En un periodo histórico convulso, donde los conflictos geopolíticos se resolvían en batalla, era imprescindible contar con los mejores soldados en cada una de las líneas de combate. En muchos reinos de Europa no existían los ejércitos centralizados, dependientes solo del rey, sino que cada señor feudal actuaba como un señor de la guerra, con sus propios hombres y defendiendo sus propios intereses. Es por esta razón que la formación militar de los varones era tan importante, pues se debía garantizar que en caso de ir a la guerra, estuviesen lo suficientemente preparados en el dominio de las armas. Y aunque asociamos el periodo medieval a las grandes espadas y a los caballeros cubiertos con armadura, pocas armas fueron tan efectivas y temidas como el arco. Es por esta razón que la imagen del arquero está tan estrechamente vinculada a la Edad Media. Pero la utilización del arco como arma de guerra e instrumento de caza se remonta a tiempos prehistóricos. Aunque no hay consenso sobre la fecha exacta, los arqueólogos estiman que el arco y la flecha comenzaron a utilizarse a finales del Paleolítico Superior, aproximadamente en el año 10.000 a.C., pero no fue hasta la Edad de Bronce que se convirtió en un arma clave para los ejércitos, siendo una pieza fundamental en las conquistas de civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, y posteriormente de imperios como el asirio y el hitita. Muchas grandes batallas se decidieron gracias a la destreza de los arqueros y a su capacidad de ejecutar enemigos a distancia. Pero, sin duda alguna, fue en la Edad Media que su utilización alcanzó su punto de mayor esplendor. Durante el medioevo, prácticamente todos los ejércitos medievales contaban con arqueros en sus filas. En aquellos años era impensable plantear una estrategia de batalla que no incluyera el ataque con flechas a los enemigos, pues muchas veces esta podía ser la diferencia entre regresar victoriosos o salir derrotados. Pero, a pesar del uso universal de esta arma, dos grandes reinos sobresalen por su destreza y dominio: los ingleses y los mongoles. Tanto para ingleses como para los mongoles, los arqueros constituían la base fundamental de sus ejércitos en la Edad Media. Ambos reinos basaron una gran parte de sus triunfos en la habilidad de sus arqueros, quienes eran adiestrados desde niños en el uso del arma. Los ingleses del medioevo eran conscientes que su arma más poderosa era el arco largo, que podía llegar a medir 2 metros. Estos se fabricaban con madera de tejo, por la capacidad de ésta de ser flexible por fuera y dura en el interior. De esta forma, se obtenía un arma de gran elasticidad y resistencia, pero cuyo dominio requería de un entrenamiento rutinario y constante que se prolongaba durante muchos años. Conseguir que los arqueros ingleses fueran los mejores se convirtió en una política de Estado, razón por la que en el siglo XIV el rey Eduardo III emitió una proclamación real ordenando que los varones del reino practicaran el tiro con arco los domingos y días festivos, en lugar de dedicarse a juegos inútiles como los dados, los bolos o el fútbol. Esto nos muestra una de las razones por las que los inventores del fútbol hace casi 60 años que no ganan una Copa del Mundo. Pero regresemos al tema de la arquería inglesa. Cada domingo los ingleses debían asistir a misa, porque primero Dios siempre. Y una vez acabada la ceremonia religiosa, todo varón entre 7 y 60 años debía tomar su arco y sus flechas y salir a practicar. En los pueblos solían existir instructores de arquería que no eran más que soldados veteranos. Estos eran los responsables de enseñar a los niños los secretos del arma. Entonces, mientras las niñas jugaban, los pequeños hombrecillos debían aprender a disparar con precisión. Las autoridades esperaban que a los 12 años todo varón pudiese utilizar un arco largo inglés. Esta no era una tarea sencilla, pues esta arma requería unos 45 kilogramos de fuerza para tensar cada disparo.
Es por esta razón que una parte importante del entrenamiento de los arqueros era la fuerza, la cual entrenaban cargando piedras y pesas rústicas. Los restos arqueológicos nos muestran un pasado aterrador para esos niños, que cada domingo terminaban con sus manos adoloridas, sangrantes y repletas de ampollas. Los restos fósiles nos han mostrado que los arqueros medievales solían tener deformidades en los dedos, un brazo más largo que el otro y un mayor desarrollo óseo en el brazo izquierdo. Todo eso producto de los arduos y fatigosos entrenamientos a los que eran sometidos desde su niñez. Todo ese trabajo se iniciaba a edad tempranas, para que en la adultez un arquero inglés tuviese la capacidad de acertar a su objetivo a una distancia de 200 metros y pudiese lanzar un mínimo de 5 flechas por minuto. Eso sí, los más expertos podían disparar hasta 12 flechas por minuto, siendo unas auténticas tropas élites para los estándares de la Edad Media. Pero si crees que la formación de un arquero inglés era difícil, no imaginas lo exigente que eran los mongoles con los suyos. En el medioevo todo hombre mongol tenía que poseer 3 habilidades indispensables: saber montar a caballo, pelear cuerpo a cuerpo y disparar el arco. Para lograr ser los mejores en esta última, los niños comenzaban su entrenamiento a la edad de 3 años. Pero, a diferencia de los niños ingleses, los mongoles le subían la dificultad al juego, pues los futuros arqueros debían aprender a disparar flechas montados a caballo. Los niños mongoles aprendían a cabalgar antes incluso de saber caminar bien. Se les entregaba un arco pequeño para que practicaran tiros, primero a objetivos fijos y luego en movimiento. Una vez que dominaban el caballo, se les enseñaba a disparar a múltiples direcciones mientras galopaban, incluidos disparos complejos como lanzar flechas hacia atrás. Una vez entrada en la adolescencia, los arqueros mongoles habían desarrollado una gran fuerza en brazos y torsos, además de ser jinetes expertos. Todos estos factores se combinaban con un arma letal para su época, el arco compuesto mongol. Este tipo de arco combinaba varios elementos como madera y tendones animales, además que era ligera y fácil de transportar a caballo. Eso sí, su fuerza de tensión era semejante a la del arco largo inglés, lo que permitía a los mejores arqueros mongoles acertar objetivos a distancia de 300 metros y hacer hasta 6 y 7 disparos por minuto mientras montaban sobre un caballo al galope. Tanto para mongoles como para ingleses, los arqueros constituían la base de sus tropas. En gran parte es gracias a ellos que salieron victoriosos en decenas de combates y enfrentamientos. Los mongoles, utilizando estrategias como rodear a los enemigos o fingir retiradas para atraer a sus adversarios a emboscadas, consiguieron extender sus dominios como ningún otro imperio. Para el año 1279 después de Cristo, los territorios controlados por Kublai Khan abarcaban las regiones de Oriente Medio, el Cáucaso, Asia y Europa del Este. Por su parte, los ingleses tuvieron muchas oportunidades de demostrar la letalidad de sus arqueros y su capacidad para influir en batallas. Pero ningún combate en el que intervinieron sus arcos fue tan legendario como la batalla de Crecy. Corría el 26 de agosto de 1346, cuando en el noroeste de Francia, el ejército inglés comandado por el rey Eduardo III se enfrentó con otro francés dirigido por el monarca Felipe VI. Eran los tiempos de la Guerra de los 100 años, y los ingleses estaban practicando su pasatiempo favorito, o sea, saqueaban el norte de Francia. Debido a que el enfrentamiento con el ejército francés era inevitable, el rey Eduardo III ordenó preparar una posición defensiva en una ladera cerca del pueblo de Crécy-en-Ponthieu. Como buen conocedor del arte de la guerra, el monarca inglés hizo que sus tropas ocuparan la altura antes de la batalla. Los ingleses poseían un ejército bien armado con aproximadamente 10.000 efectivos, aunque los historiadores no han sido capaces de definir la cifra exacta. Sin embargo, se conoce por las crónicas de la época de que las tropas inglesas estaban compuestas por lanceros, caballería ligera, hombres de armas y su mayor fortaleza, más de 5.000 arqueros galeses e ingleses. Este era un ejército curtido en batalla, pues más de la mitad de sus soldados eran veteranos de guerra y sabían muy bien lo que era darlo todo en combate. Como si de un partido de Champions League se tratara,
Los franceses llegaron con la ventaja de ser locales, y con unas tropas que eran, al menos, el doble de grandes que las inglesas. Incluso, algunos historiadores se han atrevido a afirmar que el ejército de Felipe VI podía haber triplicado sin problemas al de Eduardo III. Sus principales cartas de triunfo eran su caballería de lanceros y sus más de 6.000 ballesteros genoveses. El rey Eduardo desplegó a sus hombres cuidadosamente, mirando hacia el sudeste en una ladera inclinada y en una posición que no permitía a los franceses flanquearlos y en la que tenía garantizada una vía de retirada en caso de ser necesario. Y mientras esperaban que los alcanzaran, los ingleses se dedicaron a cavar zanjas frente a sus posiciones para desordenar a la caballería francesa. Además, los ingleses aprovecharon la espera para descansar, por lo que estaban en mejor forma física y mental que sus adversarios. El combate inició con un breve duelo de tiros con arco, y acto seguido Felipe VI mandó a los ballesteros al ataque frontal. Los mercenarios genoveses estaban cansados, y las cuerdas de sus ballestas húmedas, por lo que antes de alcanzar una distancia de disparo útil, fueron masacrados por los arqueros ingleses. Esto provocó la retirada de los ballesteros. Ante la huida de sus mercenarios, el rey francés ordenó a su propia caballería atacar. Pero los jinetes debían avanzar entre los ballesteros huyendo, el barro, cuesta arriba y bajo una lluvia de flechas incesante. El panorama se mantuvo igual hasta casi la medianoche. Los franceses enviaban hordas de caballería desordenadas que los ingleses repelían gracias a la puntería de sus arqueros. Por lo general, cada arquero llevaba 24 flechas en su carcaj, pero en la batalla de Crécy les entregaron 2 carcajes más, para un total de 72 disparos. Los historiadores plantean la posibilidad de que hayan recibido suministros durante el combate y de que algunos se aventurasen a recuperar flechas lanzadas durante las pausas de la batalla. Pero lo cierto es que ese día, los arcos largos ingleses dispararon más de 500.000 de flechas, una cantidad suficiente para acabar con la vida de más de 20.000 soldados franceses. Además, más de 1.000 nobles perdieron la vida durante el enfrentamiento, entre los que destacan 2 reyes, 9 príncipes, 10 condes, un duque, un arzobispo y un obispo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacían 2 clérigos de la Iglesia en una batalla peleando? Por su parte, los ingleses reportaron unas 300 bajas. La batalla de Crécy está considerada como uno de los combates más importantes de la Edad Media. Este enfrentamiento demostró la superioridad táctica del arco inglés sobre la caballería pesada y las ballestas. Además, convirtió a los arqueros ingleses en tropas de gran atractivo para los monarcas de toda Europa, quienes comenzaron a contratarlos como mercenarios para disputar sus guerras en lugares como Italia y Hungría. Pero no todo eran buenas noticias para los arqueros durante las batallas. Algunos morían durante el combate, otros a consecuencia de las heridas, y es que cuando las flechas se acababan, los arcos se transformaban en garrotes. Aunque muchos también dominaban la espada, la mayoría de arqueros transformaban en soldados inexpertos cuando tocaba pelear cuerpo a cuerpo. Así, la herida más pequeña sufrida en combate podía complicarse y provocar un daño mucho mayor. Los tratamientos eran rudimentarios, muy dolorosos y muchas veces ineficaces. La medicina medieval, sobre todo la ejercida en campañas militares, mezclaba elementos supersticiosos con creencias religiosas y conocimientos empíricos. Como en cualquier guerra, era común que los soldados sufrieran laceraciones, fracturas óseas, traumatismos, quemaduras y heridas punzantes. Y los arqueros no estaban exentos de padecerlas. Las hemorragias se detenían con paños de dudosa higiene, musgo o lana que se presionaba para absorber la sangre. A veces se usaban torniquetes rudimentarios, pero el método favorito de los torturadores, médicos medievales, era cauterizar la herida con hierro al rojo vivo. Si no te mataba la herida, lo hacía el shock. Las heridas se lavaban con vino, vinagre, agua caliente o salmuera. Algunos de estos elementos eran útiles, como el vino, que tiene propiedades antisépticas, pero muchas veces se utilizaba para después untar ungüentos de manteca, estiércol o mezclas herbales sucias.
Por su parte, las fracturas se trataban con férulas de hueso o madera que se usaban para inmovilizar el miembro. Pero en los casos más graves se practicaba la amputación. Y no, estas operaciones y tratamientos no las ejercían profesionales sanitarios, sino cirujanos de campañas que no eran otra cosa que barberos sangradores, que además de tratar a los heridos, ejercían de dentistas y hasta cortaban el cabello de las tropas. Estos, cuando recibían a un herido por flechazos, intentaban sacar la flecha cuidadosamente si la punta no estaba muy profunda. Si la punta estaba incrustada en el hueso o muy honda en la carne, la empujaban hacia el otro lado o intentaban extraerla utilizando instrumentos especiales como tenazas, aunque esto casi siempre provocaba más daño. A veces, lo único que podían hacer era dejar la flecha en el cuerpo y rezar por la supervivencia del herido. Y es que muchas veces dependía del cuerpo del arquero, de su fortaleza física, sobrevivir. La carencia de conocimientos médicos convertía a la más pequeña lesión sufrida en un campo de batalla, en un riesgo real para la vida. Pero al final del día todas las guerras acababan. Y aquellos arqueros medievales que tenían la fortuna de sobrevivir debían regresar a casa sin más premio que el reencuentro con sus seres queridos y un puñado de historias para compartir en las noches. Muchos regresaban heridos o discapacitados para el resto de sus días. El uso constante del arco largo dejaba severas secuelas en músculos y huesos. Las más comunes eran las deformaciones en el brazo y en el hombro. También los hallazgos arqueológicos muestran que muchos arqueros sufrían de columna torcida debido a la tensión repetida. A todo lo anterior, hay que sumar problemas articulares crónicos en muñeca, espalda y codo. Todas estas afecciones les dificultaban el regreso a sus oficios, pues, aunque eran guerreros valientes y muy hábiles, la mayoría de arqueros que ganaban batallas no eran más que simples campesinos, por lo que cualquier herida o lesión, por pequeña que fuese, podía impedirles volver a trabajar en el campo y proveer para sus familias. Solo algunos recibían botines o pensiones, pero la mayoría eran reclutados como milicianos o se inscribían en el ejército para evitar pagar impuestos. Los pagos por formar parte del ejército solían ser irregulares y llegaban tarde. Y al volver a casa, siempre existía el riesgo de encontrar las tierras en mal estado o que sus familias hubiesen sido despojadas. Tras meses o años guerreando para sus señores y reyes, muchos regresaban a casa sin tierras que cosechar, con sus familias empobrecidas y envueltos en disputas legales. ¿Recuerdan la batalla de Crécy? ¿Recuerdan cómo los arqueros ingleses consiguieron vencer a las tropas francesas que casi los triplicaban en número? Pues muchos de esos hombres regresaron a Inglaterra y no recibieron los pagos y tierras que les habían prometido, por lo que muchos de ellos debieron enrolarse como mercenarios en otras guerras porque no les quedaba otra opción económica, mientras que otros acabaron como mendigos en las ciudades y pueblos ingleses. Pasar de la guerra a la vida campesina era un cambio brutal, sobre todo para aquellos arqueros que habían sufrido en su piel la violencia intensa de la guerra. Aunque en la Edad Media no existía el concepto de trauma de guerra, muchos arqueros regresaban a sus hogares con síntomas de lo que hoy conocemos como estrés postraumático. Sufrían de episodios de ansiedad o depresión y tenían dificultades para dormir durante la noche. Una y otra vez recordaban la violencia y el caos de la batalla. Y les era muy difícil reincorporarse a la vida familiar o rural. Y es que durante la Edad Media, muchos arqueros participaron en combates brutales que hoy describiríamos como auténticas carnicerías. Un ejemplo de esto son los soldados que pelearon en la batalla de Agincourt el 25 de octubre de 1415, donde luego de obtener la victoria, los arqueros ingleses masacraron a los prisioneros franceses por orden del rey Enrique V. Pero como buenos hombres de pelo en pecho, los arqueros medievales no se sentaban a deprimirse mientras la vida les pasaba por delante de los ojos. Y como en la Edad Media no existían los antidepresivos, pues la mayoría, una vez regresados a casa, se dedicaban a trabajar en sus oficios, cuidar de sus familias y a beber y rememorar las historias de la guerra con sus camaradas de armas. Algunos participaban en las ferias de los pueblos y ciudades, exhibiendo sus habilidades en los concursos de tiro con arco. Esto les traía una gloria pasajera y en ocasiones
hasta un pequeño premio en forma de dinero y víveres, mientras los arqueros más veteranos regresaban cada domingo a enseñar a las futuras generaciones el arte de la guerra. Pero como la Edad Media era una época convulsa, era común que existiesen conflictos entre reinos o señores feudales. Por tanto, casi siempre había nobles y reyes interesados en contratar los servicios de arqueros mercenarios habilidosos. Tras la Guerra de los 100 años, los arqueros se convirtieron en una parte importante de los ejércitos, y no tardaron en aparecer compañías de mercenarios que reclutaban a los mejores especialistas en el tiro con arco. Por ejemplo, los arqueros de la compañía liderada por el inglés John Hawkwood solían cobrar sueldos entre 4 y 6 peniques diarios, que en la actualidad serían alrededor de 51 euros por día. Otros arqueros eran contratados como soldados profesionales para trabajar como guardas de castillo o defensores de fortalezas, en los que podían cobrar buenos sueldos para la época. Y en tiempos de paz prolongada, siempre existía un grupo que se dedicaba a la política, al bandidaje, pues solían robar los impuestos ciudadanos o las ganancias de los comerciantes y mercaderes, con la excusa de que después los repartirían entre los pobres. Y era así porque la valentía y la capacidad en batalla de los arqueros en las guerras no solía verse reflejada en ganancias económicas, pero tampoco en honor y fama. A diferencia de los nobles y caballeros, los arqueros eran soldados comunes, un número más en las filas del ejército, por lo que rara vez sus nombres quedaban registrados en las crónicas de las batallas. Es por esta razón que el más famoso de todos los arqueros medievales es Robin Hood, defensor de los pobres y enemigo de los políticos malvados y corruptos, que luchaba a favor de su pueblo y por un gobierno justo. Tristemente, la leyenda de Robin de Locksley es solo eso, una leyenda que encarna los valores de miles de arqueros anónimos medievales que dieron su vida por honor, sin obtener nada a cambio. ¿Y tú? ¿Te hubiese gustado ser un arquero en la Edad Media? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y hasta el próximo video.